Ya, hola, buenos días. Perdón la demora. Hola, Juanito. Buenos días. Buenos días, don Daniel. ¿Qué tal? Ya. Estamos grabando ya, así que para empezar, Ok. hoy la sesión del 14 de diciembre son las 10:06. Ya. Nosotros hemos estado trabajando, bueno, trabajamos en la tarea que nos encomendó ¿Ya? de terminar la lista maestra de documentos. ¿Correcto? No sé si empezamos por ahí, se la mostramos, seguimos con algo con... No, ya la vi la lista. Está ok, está bien. Sí, sí era Está la claro que que... hay documentos que no están porque tú los anotaste todos, ¿no es cierto? Están todos los documentos, todos los formularios. Pero hay Sí, algunos que no hemos revisado todavía y que pueden sufrir cambios. sí, Por lo tanto, exactamente. no están oficialmente todos emitidos. Porque tú le Exactamente. pusiste a todo fecha de vigencia, una fecha de vigencia. Y hay algunos que no tienen esa fecha todavía. Mm, claro. Porque hay procedimientos, por ejemplo, que no hemos revisado, no sé, por el de verificación de ensayos, ¿no es cierto? Ese no lo hemos visto, pero tú igual lo incluiste y le pusiste una fecha de vigencia. Pero no importa, eso da lo mismo, lo importante es saber que eso hay que corregirlo después. Sí, no, sí, o sea, si no está emitido, claro, no puede tener una fecha de vigencia. Claro, ya, Eh, entonces, bueno, lo otro que yo empecé a revisar, a meterme en lo que es el procedimiento de validación y confirmación, ¿cómo tenemos nosotros? Como verificación de métodos de ensayo. Bueno, eso lo vamos a ver acá, recuerdo lo que me dijo, pero igual de repente podríamos avanzar un borrador o no, o tiene algún no, pues si planificado. estamos, pero si tenemos otro lineamiento, pues tenemos que seguir completando el manual de la calidad. Acuérdate que te voy a mostrar Ya, el programa, mire. ¿Te acuerdas que revisamos este? ¿Se ve el programa? sí, Ya. ¿Te acuerdas que revisamos esto, lo actualizamos, ¿no es cierto? Y independientemente de la fecha, dejamos esta lista que había que revisar y completar temas del manual de calidad que no hemos visto. sí, sí Y la lo estamos. primero que hicimos fue el control de documentos. Y ahora habíamos quedado que íbamos a revisar la identificación y tratamiento de riesgo. Perfecto. Entonces, esta es la secuencia que tenemos que seguir hasta completar el manual de la calidad. Ah, ya. No, es que yo le entendí que eso lo íbamos a hacer después. Bueno, sí, pues, entonces si podemos seguir ese orden, mejor, pues. ¿Sí? Lo que pasa es que lo vamos a interrumpir por el viaje, pero ahora tenemos que aprovechar de avanzar acá. Ya, déjole. Ok, Entonces, ¿comparto yo ahora? sí. Ya. Ah, eh, ya.
Ahí se está mostrando. Y va. Es esta tablita. Seguimos con el 2 ahora. Claro, identificación, tratamiento de riesgo y oportunidades. Eso hay que buscarlo en el manual. Ya. Es en requisitos del proceso. No, requisitos generales, claro. Ocho cinco. En el 4 y en el 8 están. Riesgo y oportunidades. Sí. 8.5. Lo tenemos como riesgos y oportunidades. Eso en el 8, pero en el 4 también hay riesgo. Están los riesgos de la imparcialidad. En 4, riesgo de imparcialidad. 4.1.4. Sí, ese es el primer riesgo. ¿Empezamos por ahí? Claro. Riesgo. Bueno, en estricto rigor acá empieza con actividades que se identifican, mitigan o minimizan los riesgos de la imparcialidad de acuerdo a... En 4.1.1 estoy leyendo. Ya. De acuerdo a lo indicado de las secciones 4.1.4, 4.1.5. Ah, ya. Y acá empieza. 4.1.4, identificación de riesgo de la imparcialidad. El laboratorio identifica continuamente los riesgos a su imparcialidad en sus actividades, sus relaciones o relaciones de su personal, utilizando el formulario electrónico gestión de riesgos. ¿Lo revisamos? Leamos el texto primero. Ya. Esta actividad se realiza al menos una vez cada 12 meses. La conduce el encargado de calidad y se utiliza la técnica lluvia de ideas. Ya. ¿Por qué habla de formulario electrónico? Formulario no. Sí. Ahí antes de formulario parece que hay un espacio de más. Es que son es una herramienta que tiene Word y que he utilizado esto de Metical, que es como la herramienta formulario. Ah, ya. Es súper buena, pero ya no la usamos ya. ¿Y para qué sirve? Uno puede conectar un Excel y va rellenando campos y lo linkea con el Word y automáticamente se actualiza. Ah, ya. Ya, ok. Después el 4.1.5. Eliminación de riesgo a la imparcialidad. Cuando el laboratorio identifica riesgos de imparcialidad, aplica la medida indicada en el formulario 13. Gestión de riesgos. Para eliminarlos o minimizarlos. Ya, ok. Vámonos al 8 entonces, a leer lo que dice el 8. Después vemos el formulario 13. Ya. Ocho cinco. Sí. O hay otro. Opción quejas. Control de instalaciones.
Ya, vamos al 8. Ya. La red identifica riesgos y oportunidades. 851 identificación. La red identifica continuamente los riesgos negativos, amenazas y riesgos positivos, oportunidades relacionados con sus servicios y logra relacionados con sus servicios y logra sus resultados y lograr sus resultados, reducir impactos. Está mal redactado. Relacionados con los servicios. Elimina eso, los riesgos negativos, amenazas, y los riesgos positivos, oportunidades. Déjalo así, riesgos y oportunidades nomás. Ya. No, estamos complicando la... Riesgos. Oportunidades. Relacionados con sus ensayos. Y el logro de sus resultados, la pondría. Resultado. Reduce impactos negativos. No. Falta relacionados con sus ensayos, con la finalidad de lograr sus resultados. No, antes. Después de sus ensayos. Ya. Coma. Con la finalidad de lograr sus resultados. De lograr sus resultados. Reducir impactos negativos. Reducir impactos negativos. Y lograr mejoras. Ya, punto. Para ello utiliza el formulario. Para ello utiliza el formulario 13 de gestión de riesgos. Esta actividad se realiza al menos una vez cada 12 meses. Eso se refiere a la actividad que hace el encargado de calidad, ¿cierto? Ponle un punto aparte antes de esa actividad. Esta actividad se realiza al menos una vez cada 12 meses. El análisis correspondiente se realiza. El análisis correspondiente se realiza al menos una vez cada 12 meses o antes de ser necesario. Lo conduce el encargado de calidad. Y se utiliza la técnica de lluvia de ideas. ¿Ya? Ya, planificación. El laboratorio planifica acciones para abordar los riesgos y evaluar su eficacia. Indicador de control. Utiliza el formulario. Ya. Espera, falta todavía el 5.3. Ya.
853. Impacto. Las acciones para abordar los riesgos se determinan de acuerdo a su posible impacto en los servicios del laboratorio, por lo que en el análisis participa tanto personal de gestión como técnicos del laboratorio. Ya. Ok, ahora vamos al formulario. A ver, ¿qué dice el formulario? Tengo sueño, me levanté muy temprano. Fin de año ya estamos. Me quedé viendo el debate hasta la hora del cuéntaro, que lo grabé y después me quedé viéndolo hasta que terminó. ¿Grabó el debate? Sí. No, ahí no hay mucho que sacar en cuenta ahí, pues. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Es lo que hay. Es lo que hay. Este es el famoso formulario 13. ¿Eso está en el Excel? No. A ver. Formulario. ¿Es un Word entonces? Sí. Ah, no, en Excel. Perdón. Me apareció haber visto puros. No, a ver. Este es un Excel. Claro. No, es un Excel. Ya. ¿Y está como automatizado o hay que irlo llenando a mano nomás? O sea, los colores sí están automáticos, pero no está rellena a mano. Como... Acá están las instrucciones. Indica... Chico, agréndalo, por favor. Ya, a ver. Ahí. Chuta. ¿Tú alguna vez has hecho algún análisis de riesgo y oportunidades? Sí, no, más de alguna vez he tenido que hacer. Yeah. Entonces, ¿cómo piensas enfrentar esto? Independientemente del formulario. Como independientemente del formulario, o sea, sin el formulario 13, ¿viste? No, porque el formulario es para ir registrando lo que uno analiza, pero ¿cómo parte del análisis? Porque... No, de acuerdo a lo que está escrito, pues, o sea, se hace un análisis de lluvia de ideas entre el personal de gestión y técnico. O sea, yo lo visualizo como, a ver, como por eso habían varias técnicas para elegir y elegí lluvia de ideas porque era la más simple. Entonces yo me imagino una reunión con el laboratorista y nosotros y el asistente técnico. Entonces, cada uno dando ejemplos de qué es lo que ha pasado en el año, por eso cada 12 meses dando ejemplos en donde podamos identificar algún tipo de riesgo en los resultados del ensayo. Póngale que nosotros, no sé, el laboratorista identifica riesgos de que la muestra en más de alguna ocasión han venido no con la cantidad de material necesario. Ya. Y se ha tenido ¿Cómo piensas? Porque se supone que los riesgos tú tienes que analizarlos primero, de acuerdo a lo que dice el 4, con respecto a la imparcialidad del laboratorio. ¿Sí? El primer conjunto de riesgos son riesgos a la imparcialidad. Claro. ¿Cómo enfrentarían ese análisis de riesgos a la imparcialidad? Ah, ok. A la imparcialidad del laboratorio. Igual lo mismo, empezando con algún ejemplo de imparcialidad del laboratorio. Ya, tú ya leíste los documentos del INN, ¿no? Las directrices. Al principio yo creo que lo leí. Ya, ¿y te acuerdas algo de lo que hablaba respecto a los riesgos?
No mucho. Si lo buscamos, Búscalo, mientras yo busco otra cosa. ya. Eso lo habíamos visto, ¿cierto? Al principio. Al principio, claro, yo te dije, Baja descárgalo y léelo y analízalo, ve lo que te parece raro para que lo discutamos. Sí. IN. Me dijo que me descargara este documento. Ese uno, es el que hay que completar, pero hay un montón de No. reglamentos y documentos que aplican. Entonces no lo vi porque del INN es lo único que bajé y leí. Ya, métete a la página del INN entonces y ándate ahí a cómo acreditarse. INN, requisitos, acreditación. ¿Cómo acreditarse? Y acá tiene que haber alguna directriz de análisis de riesgo. Eso me dice. No, pero ve todo, o sea, busca, mira todo lo que hay ahí. Si ahí dice cómo acreditarse. Laboratorios de ensayo. ¿Ya? Documentos particulares. Sí. Ya, todos esos documentos que están ahí tienes que conocerlos tú. Todos esos documentos tienen relación con tu proceso de acreditación. Ya. Échale una miradita así a los títulos mientras tanto. Yo sigo buscando aquí. Ampliación de alcances, criterios generales del laboratorio, calidad, solicitudes, anal, entidades, COVID. Evaluación de la conformidad, aplicación de reclamos, infracciones, reglamento del uso de símbolos, aranceles, directrices para el envío de documentos, carta conductora, alcance, acreditación, laboratorio, ensayo, informa cambio, directrices de la aplicación de búsqueda, directrices de trazabilidad, derecho, dirección de organismo, convenios de ampliaciones, criterios generales para la acreditación de ensayo, criterios generales. Ahí, chicos, si ustedes pueden ir revisando en sus propios computadores, igual, para que conozcan los links. Ahí se los dejo. El sistema de acreditación, definiciones, criterios de interpretación, nota 1, consideratorio, imparcialidad, acá habla. Se deben tener disposiciones documentales para asegurar que tanto la gerencia como el personal están libres de presiones comerciales, financieras u otro tipo que comprometan la calidad de trabajo y la imparcialidad. Como que por ahí va la pregunta.
Eso te digo, todo ese listado de documentos tienes que conocerlo tú porque hay distintas exigencias para el laboratorio relacionados con la acreditación. Hay algunos que son de aplicación directa, hay algunos que te van a generar un requisito específico y otros que son más genéricos. Pero todos tienen que conocerse, sobre todo quien se va a desempeñar como vínculo, como interlocutor con el INN, tiene que conocerlo. Parcialidad. Como la única parte donde se la imparcialidad es esta. Se deben tener disposiciones documentadas para asegurar que tanto la gerencia como el personal están libres de presiones comerciales, financieras o de otro tipo que complementan la calidad. Claro, tiene algunas cosas. Y en el 8, no sé si hay alguna orientación para el 8. Ahí mismo, en el mismo documento, pero más adelante. ¿De riesgo y oportunidades? Sí. Claro, con esto cumplimos, o sea, en los deseos estamos cumpliendo. Como mínimo cada 12 meses. A veces se deben contar con una matriz de riesgos, la cual incluirá al menos lo siguiente: actividades, relaciones, matriz de riesgo. Lo siguiente: actividades versus relaciones. Factor de riesgo, factor de riesgo, hay un riesgo ponderado, valoración, acciones para mitigar o eliminar el riesgo, medidas de control de acciones y los responsables de ellas. Claro, estas dos últimas. No está el Excel tal cual como lo pide casi. Ya, pero fíjate, no hay nada en el de riesgo y oportunidades, no hay nada con el 8.4, 8.5, no sé cuál era.
no me acuerdo. Riesgo, Ahí mismo, en ese mismo documento, más adelante, no hay nada del 8. riesgo y oportunidades, tal cual. No, oportunidades no. Avanza en ese documento más adelante. A ver si aparece el 8 a la izquierda de ahí. Ah, el 8, hasta el 8 dice. Ah, no. Vamos a ver el siguiente PDF. Yo abrí el de 07. Ah, ya. Abrí este. Directiva griega convenio. Médico. Solicitud de pertinencia, esquema de evaluación de la confianza. Okay, mira, yo acabo de subir un documento ahí a la nube en la carpeta del manual de calidad. Perfecto. Es un PowerPoint. Ya. Taller de imparcialidad. Ese es un ejercicio que hace el ILN cuando hace el curso de la norma. Y ahí ellos, eso es consistente con lo que tú acabas de leer. La norma, en el requisito, en el numeral 414, aparece esa nota que está ahí abajo, ¿cierto? Y aparecen como factores la propiedad, la gobernanza, la gestión, el personal, todos esos factores que están ahí, que son ámbitos en los cuales podrían haber riesgos o producirse riesgos a la imparcialidad. La norma lo pone como nota. Las notas son orientaciones o sugerencias según la norma. Pero el INN, en ese otro documento que tú leíste, que es una directriz, lo hace obligatorio. Entonces ellos, cuando te auditan, te exigen que tú hayas evaluado riesgos a la imparcialidad en todos esos factores. ¿Ya? Sigue avanzando a la siguiente diapositiva. Como un tema de vocabulario, directrices para el INN son obligaciones. Son requisitos adicionales. Requisitos adicionales a la norma y son obligatorios igual. Claro. Ya. ¿O no son obligatorios? Son obligatorios. Ah, ya. Todas las directrices que están ahí, o sea, todos esos documentos que están ahí son requisitos. Esos que yo los que estaban en la página que estaban mirando antes. Todos esos documentos pueden generarte requisitos adicionales. Por eso te insisto yo en que tienen que conocerlos. Sí, no le había dado el peso en todo el año. Y ahora lo voy a hacer propio. Ya. Ejemplo de factor de propiedad. Los dueños participan o intervienen en las operaciones del laboratorio. O sea, pensando en eso, ¿habrían eventuales riesgos a la imparcialidad en el laboratorio de ustedes? Así haciendo como un ejemplo, el propietario soy yo, que soy el jefe del laboratorio. Entonces, ¿hay un riesgo a la imparcialidad? ¿O se podrían producir riesgos a la imparcialidad? Yo pienso que no, o sea, podría ser cuando un cliente... No, o sea, todo lo contrario. Ahí sí existe un riesgo a la imparcialidad. ¿Qué es lo que es un riesgo? El riesgo es una condición negativa. Que se podría presentar, ¿no es cierto? Claro. Entonces, un riesgo no significa que es algo que se va a producir. No. Es algo potencial que se podría producir. Es algo que se puede producir por una condición existente en el laboratorio. Exacto. Entonces, el hecho de que el jefe del laboratorio sea el dueño, ¿podría generar un riesgo a la imparcialidad? A la imparcialidad, sí. Claro, ¿no es cierto? Porque yo te puedo decir, ¿sabes qué? ¿Qué es lo que primero, ¿qué es lo que entendemos por imparcialidad?
La otra vez Claro, habíamos conversado, tú me diste una definición súper buena, me acuerdo, de lo que tú entendías por imparcialidad. ya. Imparcialidad. Eh, no recuerdo lo que le dije, pero Bueno, ahora pero- lo que se me ocurre es una... Se trata de una posición neutra ante una situación. correcto, ¿no es cierto? Me hablaste del equilibrio, de la justicia, de no estar sesgado, Claro. ¿cierto? Entonces, si tú tienes dos clientes, uno que te genera el 90% de los ingresos y otro que te genera el 10% de los ingresos, podría ser poco imparcial en la asignación de prioridades, por ejemplo. ¿Podría producirse eso? Eh, no, No porque me no hay... digas que tú no lo vas a hacer. No, ese no es el análisis. No, Yo no te no. estoy diciendo si tú lo harías o no. Lo que te estoy preguntando, ¿existe el riesgo que eso ocurra? Ah, yo creo que no. No, sí, existe el riesgo. Porque tú estás pensando en que tú no lo vas a hacer. No, Pero el riesgo existe. estoy pensando en las condiciones de la cantidad de trabajo que tenemos y cómo se distribuye. Porque ningún cliente es como el 90%, ni Pero siquiera... Ah, ya. es un ejemplo, Luis, que yo te estoy poniendo para que tú entiendas, porque tú lo primero que me dijiste es que no existía el riesgo por el hecho de que ustedes eran los dueños del laboratorio. El INN lo primero que te va a cuestionar es que existen riesgos a la imparcialidad porque ustedes son los dueños. Por la Eso lo propiedad. ha hecho en todos los laboratorios donde los dueños son los jefes. Claro. Entonces, por eso te estoy diciendo que sí existe el riesgo. Y el INN no lo hace porque quiere, lo hace porque tiene razón. El tema es que qué acciones tomas tú, ¿no es cierto?, para minimizar esos riesgos. ¿Qué acciones tomas tú para reducir los efectos de la eventualidad en que el riesgo se concretara? Sí, aquí cuando se está hablando de riesgo no se trata de que te estén diciendo que tú vas a ser imparcial, o sea, que vas a ser parcial o que no vas a ser imparcial. Se trata de que tú efectivamente analices que podrían presentarse, ¿no es cierto?, que existen riesgos de imparcialidad y que tú los enfrentas. ¿Ya? Uh-huh. Entonces, y esto es natural que tú lo pienses de esa manera, pero tienes que cambiar ese chip que tienes. Porque cada vez que yo te he puesto en una situación de esta naturaleza, que es como conflictiva, en la que se, entre comillas, cuestiona la imparcialidad, la competencia, lo que sea, ¿no es cierto?, del personal del laboratorio, tú siempre te pones a la defensiva, en el buen sentido de la palabra, lo digo, ¿no es cierto?, porque tú estás defendiendo tu trabajo, tú estás convencido que lo haces bien y que lo vas a seguir haciendo bien. Yo no dudo eso. Pero aquí tenemos que verlo desde el punto de vista de la evidencia, ¿no es cierto?, de los métodos que ustedes implementan para evitar que estos riesgos se presenten o para minimizar los efectos en el caso que se llegaran a ocurrir. Sí. Por lo tanto, tienen que ponerse en todas las situaciones, porque si tú partes pensando que no hay riesgos a la imparcialidad, el análisis está mal hecho. Riesgos siempre hay, siempre. Lo importante es que sean coherentes con la realidad del laboratorio, ¿no es cierto?, y que se tomen las medidas pertinentes. Pero el análisis no puede partir diciendo, no, aquí no hay riesgo, porque eso no es cierto. Riesgos siempre hay. ¿Ya? Entonces, porque ahora la tarea con la que se van a quedar es que hagan el análisis de riesgo. Entonces, que lo hagan como si ustedes no fueran los dueños, como si otro fuera el dueño. Claro. ¿Me explico, no? Porque si tú dices, no, este es mi laboratorio, yo lo hago bien y yo nunca voy a hacer esto, no, ese enfoque está malo, no es el enfoque correcto para analizar los riesgos. Así que cuando tú hagas el análisis de riesgo en todos los aspectos, no solo en lo de imparcialidad, piensa que lo estás haciendo sobre otro laboratorio, no sobre tu laboratorio. Ya. ¿Ya? Y después, y tal como tú dijiste, lo van a hacer con una lluvia de ideas, ¿no es cierto? Van a salir muchas cosas. No descarten ninguna de primera. Regístrenlas todas, ¿no es cierto?
y después se va a ir analizando cuál es realmente de acuerdo a tu realidad, pero la realidad, insisto, la realidad del contexto del laboratorio, ¿ya? No la realidad solo de lo que tú harías o de cuál es tu enfoque personal del manejo del laboratorio. Ya. ¿Ok? Ahora, lo que siempre es bueno hacer antes de hacer un análisis de riesgo, y por eso te preguntaba yo el contexto, cómo lo vas a hacer, ¿no es cierto?, cómo va a partir, es definir el contexto, es decir, definir las partes interesadas en el contexto del laboratorio. Las partes interesadas, ¿no es cierto?, el contexto se divide en partes interesadas externas o lejanas y partes interesadas internas o cercanas. ¿Ya? Las externas generalmente ahí están los clientes, los proveedores, los organismos reguladores, la autoridad, ¿no es cierto? Y en las partes internas están el personal del laboratorio, los dueños, ¿no es cierto?, los propietarios, el personal que trabaja en el laboratorio, el personal técnico, el personal de gestión. Esas son las partes internas. Entonces siempre es bueno definir ese contexto primero. ¿Cuáles son las partes interesadas? Y esas partes interesadas son las que te van a ir, en conjunto y probablemente con los procesos del laboratorio, ¿no es cierto?, te van a ir generando posibles riesgos u oportunidades. Ya. Entonces, así hay que enfocar el análisis de riesgo. Y esto que yo te estoy mostrando aquí ahora, estos factores de riesgo, tienes que enfrentarlos todos. Todos, tienes que analizarlos todos. La propiedad, la gobernanza, la gestión, el personal, los recursos compartidos, las finanzas, los contratos, el marketing, el pago de comisiones, todo eso tienes que enfrentarlo. Sigamos viendo los ejemplos, como para que tengamos una idea cuando hagamos la lluvia. Ya, pero espérate, todavía no nos vayamos al detalle. Ya. Ahí están los factores, ¿no es cierto? Y en cada factor hay un ejemplo. Vas a la siguiente. Después, el INN te va a pedir una matriz de riesgo. La matriz tú la tienes, ¿no es cierto? Tú tienes un formulario que es matriz de riesgo. ¿Ya? Entonces, dice, deberá contar con procedimiento para la identificación de los riesgos, ya los tienes definidos, ¿no es cierto?, una vez cada 12 meses. Para la identificación de los riesgos se debe contar con una matriz, ¿ya?, que ellos dicen al menos debiera tener las actividades, el factor de riesgo, la valoración, las acciones para mitigar o eliminar el riesgo, las medidas de control de las acciones y los responsables de esas medidas. ¿Ya? Y más abajo, en la siguiente, ellos te ponen un ejemplo de una matriz. ¿Ya? Entonces, hay dos alternativas aquí. O tú te quedas exclusivamente con la matriz que ellos te dan, ¿no es cierto?, que es esta, o utilizas la otra, si te parece más adecuada, más apropiada. Yo creo que la otra es mucho más completa, la que tú tienes, ¿no es cierto? Pero hay que ver que estén todos estos factores, para que después cuando te vayan a auditar y digan, oye, ¿cuáles fueron las medidas de control de las acciones que usted definió para mitigar los riesgos? Chuta, no las tengo. Entonces hay que ver si esta matriz considera al menos los aspectos que tiene la otra. ¿Y eso lo podríamos hacer ahora? Pero es que revisemos por eso que yo te quería mostrar todo esto primero, antes de revisar la matriz, antes de revisar el formulario 13. Súper. Para que tú te veas cuál es todo el contexto en el que tienes que hacer el análisis de riesgo. Ya. Mira, acá estoy mostrando mi pantalla, ¿cierto? Sí. Este es el original de Metical. Ya. Acá está como un ejemplo. Se identifica el riesgo, el área, la probabilidad de ocurrencia, de que a su mejor criterio inserte la probabilidad del 1 al 5 de que se presente el hecho. Ejemplo, 1 muy baja, probabilidad de que se presente, 5 muy alta. Si ya cuenta con un histórico, puede usarlo como referencia. Impacto. Lo mismo.
muy bajo impacto, muy alto impacto. Y riesgo ponderado multiplica la probabilidad por el impacto. ¿Ya? Y acá hace hay una fórmula, Lo califica, ¿no? Lo valora. lo valora. Lo valora, exactamente. De acuerdo a esta valoración. Claro, ponle por ejemplo 5 y 5 a la segunda ahí. Acá. Ahí, sí. ¿Viste? Te calcula y te dice que ahora es muy alto el riesgo. Claro. Ya. Entonces, la acción que tú vas a tomar tiene que estar relacionada con la valoración del riesgo. Si el riesgo que te dio es muy alto, la acción va a tener que ser una acción adecuada a ese riesgo alto. Claro. Por ejemplo, acá es bajo. Entonces dice con la firma del código de ética con consecuencias laborales y legalmente ejecutables por actos deshonestos. Y los Claro, riesgos entonces ahí van a tener que empezar a buscar, a ver los riesgos, ¿no es cierto? Valorar los riesgos y después definir qué acciones podrías para hacer eso que dice ahí, pues, para eliminar el riesgo o minimizar la probabilidad de que ocurra o, o los efectos. Claro. Estoy tratando de ver si esa matriz cumple con esto. Que el riesgo, la valoración vendría siendo el impacto y lo que es la probabilidad de ocurrencia como que no lo veo. ¿Cómo? Estoy tratando de calzar estas columnas en esto que vi el INN. Ya, pero lo que tienes que hacer es ver si están esas columnas en tu matriz. No están, pues. ¿Cómo que no? Estas columnas, yo el riesgo lo veo acá, riesgo identificado, ¿cierto? La valoración, la valoración sería riesgo ponderado, en este caso, ¿cierto? Claro. La valoración es todo, es hasta el nivel de riesgo. Factor de riesgo. El nivel de la valoración, ahí es tu columna. Espera un poquito. La valoración sería mi columna riesgo ponderado. No, pues la valoración es la E, la F, la G y la H. Todo eso es valoración. Ah, ya, ok. Aunque la H no tenga número, no es numérica. No importa. Ya. El riesgo. Estamos identificando en la planilla. El riesgo sería la letra C. El factor de riesgo. El factor de riesgo tienes que agregarlo. ¿Cuáles son los factores de riesgo? En el caso del ejemplo de la propiedad, a los factores de riesgo son estos que vimos en el ejemplo acá. Factor de propiedad, de gobernanza, de gestión, de personal. Exactamente, claro. Entonces, en la planilla le puedes agregar una columna. ¿Se puede modificar eso o no? Sí. Ahí. Ahí, factor de riesgo. Factor de riesgo. Acá, bueno, aquí copiamos esto.
el de propiedad, gobernanza. Y son estos nomás, ¿cierto? No hay otro. O sea, esos son los riesgos a la imparcialidad. En esos factores tienes que hacer tú el análisis de riesgos a la imparcialidad. Esa matriz que está ahí, esa es para los riesgos a la imparcialidad. Eso es lo que te permite cumplir con el requisito 4.1, no sé cuánto. Ya. Pero la matriz que tienes tú, ¿no es cierto? Ahí podrías hacer 2 hojas, ¿no es cierto? Porque fíjate que dice proceso o actividad. Arriba. ¿Sí? Ahí podrías ponerle riesgos a la imparcialidad. Y ahí tienes todos los factores, eso que te pone el INN, ¿no es cierto? Y después copias otra hoja. Esta la copio. Claro. La gestión. Ahí está. Y esta la renombro. No, es que no, espérate, no. Esa ahora no va a ser riesgo a la imparcialidad, eso va a ser riesgo a la operación, ponle. Ya. Pero uno le coloco riesgo a la imparcialidad y otro a la operación. Correcto. Ya, ahí quedó, eso ya la entendí. Bueno, todavía estamos acá. Estaba colocando el factor de riesgo. Este estaría en la letra... al final se corrió todo, parece. ¿Cierto? Sí, este quedó como letra C. El riesgo quedó en la B. Y este tuvo que quedar así, en la I. Relación versus actividad. No, eso ya está ahí, ¿no? Ya lo tiene, eso no es, olvídate de esa columna. Ah, ya. Porque tú tienes que hacer análisis de riesgo a la imparcialidad y riesgo a la operación. ¿Listo? Acciones para mitigar o eliminar. Yo lo tengo acá en acciones para eliminar o minimizar. J. Correcto. Medidas de control de acciones. Algo que lo controla. Acciones y cómo lo voy a controlar. Persona responsable. Esta. Persona responsable, yo asigno persona responsable. No, es esta. Esta es la K. Y medidas de control. Indicador. ¿Qué es lo que decía tu manual de calidad? Manual de calidad. En el 4.1. El 4. ¿Dónde hablamos de los riesgos? Ahí. En el 4.1 estamos. Pero medida de control no lo encuentro. Pero es que hasta tienes que buscar dónde están los riesgos. Te fuiste al 4.2.
Medidas de control. ¿Qué estamos analizando? ¿Para qué sirve la matriz? Riesgo y oportunidad. Para análisis de riesgo de la imparcialidad. Ya, ¿dónde está ese manual de la calidad? En el 4.1. Sí, pero ¿en qué punto el 4.1? Compromiso de presiones. Identifica 4.1.4. Ya. El laboratorio identifica antiguamente los riesgos de imparcialidad en sus actividades o relaciones de su personal utilizando el formulario 13 de esta 13. Esta actividad se realiza al menos una vez cada 12 meses. La conduce el encargado de habilidad y se utiliza la técnica lluvia ideal. ¿No dice más? Ya. ¿Dónde más hay referencia a los riesgos en el manual de calidad? En el 8. Ya, vamos a ver qué dice el 8. Control de documentos. Riesgos y oportunidades. Ya, veamos qué dice ahí. El laboratorio identifica continuamente los riesgos y oportunidades relacionados con sus ensayos con la finalidad de lograr sus resultados, producir impactos negativos y lograr mejoras. El análisis correspondiente se realiza cada 12 meses. Lo conduce el encargado de calidad. Planificación, impacto. Se planifica, las acciones abordan los riesgos se determinan de acuerdo a su posible impacto. Claro, es que por eso yo quería conservar el Excel porque el manual está redactado en consonancia con el Excel. Mejora, retroalimentación de clientes. Ya, pero te perdiste, te pasaste, te perdiste lo que andábamos buscando, Luis. Sí. ¿Qué andábamos buscando? Medidas de control. Ya, ¿y las medidas de control para qué son? Para las acciones, para anular o mitigar el riesgo. Ya, pero ¿cuál es el objetivo de las medidas de control? El objetivo de las medidas de control. Mira la matriz. Esta. Eso es lo que andas buscando, ¿no es cierto? Sí, pues. Eso es lo que no encuentras tú en tu matriz. Exacto. ¿Qué son las medidas de control? ¿O qué objetivo tienen estas medidas que están aquí de control? ¿Sobre qué son estas medidas? Sobre las acciones ¿Y qué finalidad tienen esas medidas de control sobre las acciones? Medir su eficacia. Eso, ya, eso, bravo. Medir la eficacia, evaluar la eficacia. Ándate al manual de calidad. ¿Dónde estábamos leyendo ahí? Acá en 8.5. ¿Ya? Medir eficacia, planificación, impacto. El laboratorio identifica continuamente los riesgos y oportunidades relacionados con su ensayo con la finalidad de lograr resultados, reducir impactos y lograr mejoras. Para ello utiliza el formulario 13. No dice nada acerca de... Lo has pasado 3 veces por encima. Si no lo encuentras, léelo completo. El Yo 851. no te quiero decir yo dónde está, porque resulta que este manejo de la documentación tiene que ser tuyo. Tú tienes que ser capaz de encontrar la información en tu documentación casi instantáneamente. Porque eso va a demostrarle al auditor que tú conoces tu sistema, que tú estás a caballo, ¿no es cierto? Y que lo manejas casi a la perfección. Y eso va a significar que el auditor va a ver que la organización está comprometida, ¿no es cierto? Que la documentación se conoce, se implementa, se trabaja. Entonces, por eso yo te obligo tanto a buscar y no te digo. Porque yo te voy a decir, ándate al 831. Segunda línea.
Y ahí está lo que te andan buscando, pero tú tienes que ser capaz de encontrar los conceptos. El laboratorio planifica acciones para abordar los riesgos y evaluar su eficacia. Control de riesgo. Entonces, ¿qué andábamos buscando? Indicador de control. No andábamos buscando. ¿Qué andábamos buscando? Control de riesgos. Andábamos buscando la columna medidas de control de acciones, perdón. Ya. ¿Cuál dijimos que era el objetivo de las medidas de control sobre las acciones? Medir la eficacia. Medir la eficacia. Entonces, ¿qué dice tu manual? ¿Qué es lo que se usa para medir la eficacia? El laboratorio planifica acciones para abordar los riesgos y evaluar su eficacia. Indicador de control. ¿Qué entiendes tú entonces de lo que dice el manual? Evaluar la eficacia de las medidas de acción podría ser mejor, ¿o no? Pero te vuelvo a hacer la pregunta. Según tu manual de calidad, ¿cómo se evalúa la eficacia? Con el formulario 13. Pero ¿cómo? ¿En particular con qué? ¿Con qué parte del formulario 13? Está escrito en el manual. Por eso te llevé allá para que lo leyera. ¿Qué entiendes tú que significa eso que está entre paréntesis ahí? Indicador de control. Ese es un indicador de control, es una medida, poder medir la eficacia de la acción para... Exactamente, porque ahí, ¿no es cierto?, lo que te dice tu manual de calidad dice que se evalúa la eficacia, y dice, entre paréntesis, con el indicador de control, utilizando el formulario, ¿cierto? Entonces, ¿por qué te hago todo este análisis? Para que tú llegues a la conclusión, ¿no es cierto?, de que el indicador de control que aparece en tu matriz es equivalente a esta medida de control que aparece en esta otra matriz. Por eso te llevé todo al razonamiento. ¿Para qué se aplica la medida de control? Tú me dijiste correctamente, ¿no es cierto?, para evaluar la eficacia de la acción que se había identificado. Entonces, ¿cómo se evalúa la eficacia de la medida de la acción con el indicador de control? ¿Entiendes la lógica o no? Sí, pero a ver, mi lógica, o sea, yo lo que estaba buscando era una columna que dijera control de la acción, y no está. Entonces, por lo que estoy entendiendo, el control de la acción sería es todo el proceso de análisis de riesgo del empresariado, ¿no? No. Porque Vamos a análisis de nuevo. Pero concéntrate en el análisis que estamos haciendo, Luis, porque de repente estamos conversando y te veo que estás borrando cosas, entonces como que te desfocalizas un poco. Y ándate a la matriz del INM. Y lo otro, no busques la misma columna, porque puede que no esté la columna, puede ser que haya otra columna, otro parámetro que te sirva para hacer lo mismo. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el objetivo de la columna que dice acciones ahí? ¿Qué es lo que tú vas a poner ahí? Son las acciones para eliminar o mitigar el riesgo identificado a la impercibilidad. Correcto, ¿no es cierto? La siguiente columna, donde dice medidas de control de las acciones, ¿qué es lo que vas a poner ahí? Las medidas para medir la eficacia de las acciones. Para medir la eficacia de la acción, ¿no es cierto? O sea, es lo que tú vas a hacer para determinar si la acción que hiciste funcionó o no funcionó, ¿no es cierto? Claro. Ya. Entonces, ¿qué es lo que tienes que buscar en tu matriz, en la matriz tuya, ¿no es cierto? Si hay alguna manera en que esa matriz mida la eficacia de la acción, ¿cierto? Exacto. ¿Ya? Ándate a tu matriz.
En tu matriz ahora, no busques la columna medidas. En tu matriz busca, ¿hay alguna forma en que tu matriz mide la eficacia de la acción? Sí, la L. ¿Por qué me dice eso? Indicador de eficacia de control de riesgo. Ah, no, perdón. Alguna forma de medir la eficacia de la acción. ¿Por qué te arrepentiste de lo que me estabas diciendo? Identificador de eficacia de control de riesgo. Ah, no, esa es. Claro, no te quedes pegado con los títulos, no busques el mismo título, ¿cierto? Busca el concepto. Esta matriz, según yo la entiendo, ¿no es cierto?, define las acciones, igual que la otra. Pero ¿cómo mide la eficacia de la acción? A través de un indicador, ¿no es cierto?, de eficacia, no a través de una medida. Pero el concepto, la finalidad es la misma, ¿no es cierto?, es evaluar si la acción que tú tomaste fue efectiva o no. Y eso lo hace a través de un indicador de eficacia. Por lo tanto, está el concepto, está la columna correspondiente, hay una columna equivalente. Ahora, la decisión que tú tienes que tomar es si mantienes esta que está aquí o le cambias el nombre, ¿no es cierto?, y le cambias el enfoque. Porque un indicador es distinto a una medida de control. Un indicador de control no es lo mismo que una medida de control. No, yo creo que mantengo esta misma, pero ¿qué hacemos acá? ¿Le cambiamos indicador por medida? No, manténlo como indicador nomás, porque te estoy diciendo que un indicador no es lo mismo que una medida. ¿Tú sabes o has trabajado con indicadores? Probablemente sí, pero no tengo en este minuto la diferencia entre indicador y medida. Indicador puede ser algo textual y medida es siempre algo. No, un indicador es una herramienta, un instrumento que te va a entregar un resultado. Es un número. Para el indicador tú vas a tener que definir una fórmula. Por ejemplo, el indicador dice 0 quejas internas. Entonces tú vas a tener que tener un contador de quejas, ¿no es cierto?, para poder ver si se cumplió o no se cumplió. Claro. Una medida, ¿no es cierto?, una medida es sinónimo de acción, de actividad, de tarea, de responsabilidad. Entonces, una medida podría ser reducir las quejas. ¿Ya? Medida de control. ¿Qué vas a hacer tú para controlar? Entonces, yo dejaría el indicador. Lo que pasa es que después vas a tener tú que aprender a definir indicadores. ¿Y si dejamos los dos? ¿Para qué? ¿Qué finalidad tendría dejar los dos? ¿Qué finalidad? ¿Qué valor agrega dejar los dos? Para cumplir con el mínimo que piden. Pero si es equivalente, Luis, todo el análisis que hicimos era para que, a ver si te podías dar cuenta tú de que es lo mismo. Ya. Una medida de control, tú mismo me dijiste, es para evaluar la eficacia. Y un indicador de control es para evaluar la eficacia. Ya. Lo que yo te quiero hacer razonar es para que tú tengas después los fundamentos, porque después decir, bueno, ¿y dónde está la medida de control? No, pues yo tengo indicadores, pero es que un indicador no es una medida. Sí, pero la finalidad es la misma. La finalidad del indicador es medir la eficacia de la acción. Y la medida de control que usted me está diciendo ahí es para evaluar la eficacia, por lo tanto la finalidad es la misma. Y yo lo hago de esta manera y fundamentas por qué lo hace así. Ya, súper. En vez de, entonces acá, 0 quejas internas. Ya. ¿Ya? Entonces, esto es para la imparcialidad. Y vas a tener otra que es el riesgo a la operación. Ya. ¿Ya? Y en el riesgo a la operación, esos factores de riesgo no aplican. Ahí no vas a tener riesgo asociado a la propiedad, a la gobernanza, a la gestión. ¿Ya? Espérate, no lo borres. Los factores no aplican, esos que están ahí. Tienes que identificar otros factores de riesgo.
¿Y esos factores están escritos o es de la lluvia de ideas? No están escritos, tienes que identificarlos tú. Ah, ya. Esto viene de la lluvia de ideas. ¿Qué factor de riesgo, qué factor te podría generar riesgos a la operación, es decir, a la ejecución de los ensayos? Hay un montón. Por ejemplo, dame un par de ejemplos. Equipo sin calibración. No, factores, no riesgo, factores. El equipo sin calibración es un riesgo. Ya. Que factores, el clima, a ver, el tema de que en invierno a veces no pueden llegar los aviones. Ese es otra vez un riesgo. El aislamiento de la región no es un factor. Disculpa. El aislamiento de la localización del laboratorio no es un factor. Ese es un factor, por la localización del laboratorio. Ese factor puede generar múltiples riesgos, ¿no es cierto? Claro. Ya. ¿Qué otro factor puede generar múltiples riesgos? ¿Qué otro factor? ¿Cuál fue el primer ejemplo que me diste? Que yo dije no es un riesgo, no es un factor. Localización del laboratorio. Antes de hablar del tema del transporte, que no llegara la calibración. Ya, ¿de qué? De los instrumentos de medición. Ya, entonces, ¿cuál sería el factor ahí? El factor sería... A ver, el riesgo es que estén calibrados. Y el único riesgo que puede encontrarse con los equipos son que no esté calibrado. No, que se echen a perder, no sé, la prensa tenga un desperfecto mecánico, que la balanza tenga un desperfecto electrónico. Entonces, ¿cuál sería el factor? El factor sería... ¿En el cual se puede identificar riesgo o sobre el cual o respecto del cual se puede identificar riesgo? ¿Sobre el cual se puede identificar ese riesgo? No, pues, riesgos en general. Tú me diste 4 ejemplos asociados a los equipos, ¿no es cierto? De riesgos asociados a los equipos. ¿Cuál sería el factor entonces? El factor sería el cuidado de los equipos. No, el factor son los equipos. Equipos de... Tú me dijiste que los equipos podrían estar descalibrados, ¿no es cierto? O sin calibración. O que los equipos podrían estar con desperfecto mecánico. Que los equipos podrían estar sin repuesto. Entonces, el factor son los equipos, sobre el cual se pueden producir múltiples riesgos. ¿Qué otro factor relacionado con la operación del laboratorio podría generarte múltiples riesgos? ¿Qué podría ser? Que entren a rodar. Ese es un riesgo. ¿Y cuál es el factor ahí? La valoración de los equipos. Bueno, el mismo equipo de medición, es lo mismo, es un riesgo de ese factor, ¿cierto? ¿Qué cosa? ¿Que te roben un equipo? Sí, que entren a robar y se lleven los equipos. Claro, sí, es un riesgo que te roban un equipo, sí. ¿Seguridad? ¿Podría ser un factor? ¿Seguridad del laboratorio? Pero puedes identificar varios riesgos ahí, anótalo, como después tú vas a ver si asociado a la seguridad puedes identificar varios riesgos, pero riesgos a la operación, ¿ya? Ya, sí, a la operación. ¿Qué otro riesgo hay?
equipos, localización, riesgo del personal puede ser igual. Exactamente, el personal es otro factor de riesgo. ¿Qué riesgos pueden haber asociados al personal? Personal, riesgos, bueno, acá lo básico es que hagan bien los resultados, los ensayos. Pero eso no es un riesgo. No, un riesgo es que lo hagan mal. Ya. Que no sigan el procedimiento técnico. El riesgo es que no siga el procedimiento técnico, que el personal no sea competente, que el personal no esté disponible, que el personal no sea responsable. Ahí pueden identificar cientos de riesgos. Claro. Asociados al personal, ¿cierto? Y ahí es donde tú, cuando vayas identificando los riesgos, ahí es donde tienes que ir haciéndolo en el contexto, en la realidad del laboratorio. Los riesgos que podrían producirse en el laboratorio. Claro. Ah, ya estoy entendiendo. Entonces, para la operación del laboratorio, bueno, lo básico, personal, equipos, localización del laboratorio. ¿Qué otro riesgo hay del sistema de gestión? Que nos esté llevando. ¿Qué elementos necesita? La operación son los procesos del laboratorio, ¿no es cierto? Ah, ya. ¿Qué elementos participan en el proceso? ¿Qué elementos requieres tú para ejecutar el proceso? Hay, por ejemplo, pero yo creo que es más fácil identificar primero los procesos en el laboratorio. Están los procesos de adquisición, de adquisición de todo. Ya. Hay procesos de adquisición de insumos, instrumentos, bla, 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 bla. Hay procesos de recepción de muestras. Bueno, antes que eso está el proceso de contrato. Ya. Está el proceso de... Estoy pensando en el flujo completo. Está el contrato, se establece un contrato, está el tema de recepción de muestras. Está el ensayo mismo. Está la evacuación de los resultados, está el guardar, el almacenar esa información. Ya. Entonces son procesos, ¿no es cierto? Procesos. Ya. Para todos esos procesos necesitas personas. Sí. ¿Cierto? Y por lo tanto, asociado a las personas puede haber riesgo. Claro. Para todos esos procesos necesitas equipos. Exacto. ¿Qué más necesitas para todos esos procesos? Para todos esos procesos necesito infraestructura, recursos físicos. Perfecto, infraestructura. ¿Qué más necesitas? Recursos físicos. Ya, infraestructura. Infraestructura. Necesito tener un flujo de trabajo claro, un esquema de trabajo. O sea, necesitas métodos, necesitas procedimientos, ¿no? Sí, procedimientos. ¿Y necesitas insumo? Eso, insumo, sí, insumo. Sí, necesito saco, bolsa, arena normalizada, todo ese tipo de cosas. Papel, electricidad. Papel, electricidad, sí. Aunque lo vamos a hacer, tratar de hacerlo más digital posible, igual siempre se va a ocupar insumo. Ya. Entonces ahí fíjate que tiene una cantidad de factores de riesgo, ¿no es cierto?, en los cuales puedes identificar riesgos, y acuérdate que son riesgos positivos o negativos, son riesgos y oportunidades, ¿no es cierto? Claro.
Entonces tienes que hacerlo en cada uno de esos. Y ahí te lo dice, riesgo identificado, te dice abajito. Puede ser positivo, oportunidad, o negativo, o amenaza. Claro. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se llama? El manual de la calidad, yo creo que ya está bien con lo que dice. No es necesario precisarlo más. Y la tarea ahora que tienes tú es completar las matrices de riesgo. Sí, yo creo que antes que eso va a estar el emitir la versión 2 del formulario porque lo cambiamos. Ahora, esto que hicimos. Ah, claro, evidente, pues sí, sí. Entonces lo voy a arreglar un poco y lo vamos a emitir de nuevo y claro, hacer la matriz de riesgo. Ya, entonces ponte un par de ejemplos ahí para que lo analicemos y completemos la matriz por ejemplo, en los insumos. Identifica un riesgo que en los insumos. Que se corte internet por varios días. O sea, que se corte internet no. ¿Ya? ¿Sigo para el lado o para abajo? Ya, sí. Para el lado. Área departamento, área técnica. Bueno, acá en realidad es todo el laboratorio. Ya. Probabilidad de ocurrencia, en el año se cortará internet unas 5 veces. Ya, y eso es bajo, alto, medio. Yo creo que calificarlo del 1 al 5. yo creo que en relación a otros lados igual es bajo. Pero pongámosle 2. No es tan bajo, es bajo no. Ya. El impacto es 5. ¿Por qué? Porque sin internet, como pretendemos trabajar, no se puede operar. Pues. La operación es cero. O sea, tú vas a estar 100% dependiente de internet. De internet. ¿Para qué? ¿Por qué esa tan alta dependencia de internet? Porque, por ejemplo, si nosotros vamos a estar haciendo un ensayo por lo bajo, pues, midiendo una masa para hacer un ensayo. Y el laboratorista va y va a tener que colocar, ya son 2 kilos, lo va a tener que subir al LIMS. Y si no está el LIMS disponible, no lo va a poder. O sea, el LIMS está en internet. Va a necesitar internet, sí, en la nube. Pero no va a tener, no, o sea, no va a funcionar si no tienes internet. No. Pero yo creo que es muy bajo, porque, o sea, puede que se corte internet, pero a ver, cuando se corta internet se corta la fibra, pero sigue funcionando la red de los celulares. Y como el LIMS no es solamente por el computador, también es por el celular, se podría utilizar un celular. Ya, ok. Entonces, está bien, ponle el 5, ¿no es cierto? Porque el impacto es alto, porque tal como tú dices, puede dejar de trabajar. Y el nivel de riesgo va a ser ya. Entonces, ¿cuál sería la acción para eliminar o minimizar el riesgo? Contar con planes de internet en celulares. Porque si se cae la fibra, por último se puede hacer desde el celular con un plan de internet de datos de los celulares. Pero esto está suponiendo que tienes internet, que se corte, entonces tenía que poner que se corte internet por cable. Sí, que se puede tener la fibra óptica. Fibra óptica. Que suministra internet.
Pero que se corte la fibra óptica, porque eso sería, por ejemplo, porque una máquina cortó el cable. Sí, eso pasa, a eso me refiero, que Pero siempre... luego que se te corte el servicio de internet o que se corte la fibra. Que se corte, es que se corte el... Porque es distinto el riesgo, es distinto que se meta una máquina, te haga un hoyo y te corte el cable, ¿no es cierto? Físicamente, a que te dejen de suministrar el servicio de internet, por alguna razón, que no necesariamente es que se cortó el cable. Ah, no, yo me refería a eso, a que se corta, de repente se corta la fibra para toda la región. A ver, pero se corta la... Cuando tú me dices se corta la fibra, ¿es porque se cortó físicamente el cable o porque se Exacto, suspendió el servicio? se cortó físicamente el cable y por ende el servicio. Ya. Entonces, cuando definas el riesgo, tiene que ser súper específico. Porque el riesgo no es el mismo, ¿no es cierto? Claro, porque tú me dices que 2 veces al año se corta el cable. Claro, ¿Ya? ¿Y cuántas veces al año se suspende, se interrumpe el suministro del servicio? interrumpe, esa es la palabra, que se corte, que se interrumpa el servicio de internet. 5 veces al año. Ya. Eso debe estar tabulado en la empresa que suministra eso, debe ser un dato público, así que... Entonces, tu riesgo específico es que se interrumpa el servicio de internet por fibra óptica, ¿no es cierto? Sí, Entonces, ¿cuál es la acción que tienes para minimizar ese riesgo, ¿no es cierto? O eliminar ese riesgo, es contar con planes de internet, con planes de datos. con planes de datos inalámbricos. Sí. De internet inalámbrica, porque no necesariamente en celular. Podéis tener una van que no es un celular. ¿Ya? ¿Quién es el responsable de esa acción? El jefe de laboratorio. Ya, pero no le podéis poner toda la responsabilidad al jefe de laboratorio, tenés que ir repartiendo. Ah, ya, entonces el asistente técnico. Ya. ¿Y cuál sería el indicador de eficacia? Ahí le puedes cambiar el nombre, indicador de eficacia de la acción. Porque cuando leíste tú de control de riesgo, ahí te confundiste. Entonces, indicador de eficacia de la acción. ¿La acción? La que está en la columna J, ¿no es cierto? ¿Se lo cambio acá en el otro igual o no? ¿En cuál otro? Acá. También sí. La acción. Ya, entonces, ¿qué indicador tú colocarías para ver si tu acción fue efectiva? Indicador tiene que ser numérico, me dijo delante. Y la diferencia con medida. Lo que tú quieres ver es si tu acción permitió minimizar o eliminar el riesgo, ¿no es cierto? Claro, cero paro del proceso. Por corte, no, o sea, es que está mal planteado ahí el indicador. El indicador no es el cero es la meta. El indicador es la cantidad de paros de proceso por falta de internet. Cantidad, ya. ¿Cierto? Entonces tú vas a tener que registrar las veces que tuviste que detener el trabajo porque se cayó la internet, ¿no es cierto? Ahora, ¿cuál es tu meta para ese indicador? ¿Cómo vas a evaluar si efectivamente la medida fue buena? Si el indicador te da 0. Si el indicador te da distinto de 0, ¿no es cierto? Va a ser no va a ser efectivo. Claro. Pongámosle que el indicador me dio 0. Ya.
Entonces ese es el trabajo que tienes que hacer, identificando riesgos. Y ahí, tal como tú dijiste, lo tienes que hacer con tormenta de ideas, juntarse todo, dar todo opiniones, ¿no es cierto?, contar tu experiencia y completar esta matriz. Exactamente. Veamos otro ejemplo, para que aprovechemos los minutos que nos quedan. Pero, a ver, quería hacer una consulta. ¿Sí? Entonces, con eso estaríamos abarcando completamente el número 2. Correcto. Ya. A eso se refiere identificación de riesgo de oportunidad, solamente riesgo de imparcialidad y riesgo de la operación. Correcto. Ya. ¿O vemos el siguiente, relación con el cliente? No, no alcanzamos. Ah, ya, no hay ninguno cortito que alcancemos a revisar. No. Ya, sigamos viendo, a ver. Me gustaría ver completar y de repente verlo un poquito más en detalle. ¿Cuál es este? El riesgo a la imparcialidad. O seguimos con el riesgo a la operación, porque este ya como quieras, cualquiera donde se te ocurra algún riesgo. Ya. Que aquí, por ejemplo, factor de riesgo la propiedad. Entonces, ¿cuál es el riesgo identificado? Que acá me faltan ejemplos más revisados de nuestra realidad. ¿Qué le podría... a ver, riesgo que se interrumpa el servicio. Propiedad, riesgo asociado al factor de riesgo propiedad. Ahora ve los ejemplos que están en la otra matriz, pues eso te van a servir. Está escrito ya. Ejemplo, interviene en la operación en la B. Ya. El dueño interviene en la operación del laboratorio. Departamento gestión. Probabilidad de ocurrencia. ¿Pero cuál es el riesgo? ¿Cuál es el riesgo? El riesgo identificado, el dueño interviene en la operación del laboratorio. ¿Pero es un riesgo negativo o positivo? Es un negativo. Sí, pues. El dueño. A ver qué puede ser. El dueño de la propiedad. Lo que me decía antes, de que privilegia a unos clientes sobre otros. Ya, ahí hay un riesgo, ¿no es cierto? Que el dueño del laboratorio, como es jefe del laboratorio, privilegie a un cliente o privilegie, por ejemplo, los aspectos económicos por sobre los aspectos técnicos, podría ser. Ahí abarco más con los aspectos. ¿Disculpa? No te escuché. Abarco más situaciones al decir aspectos. Por ejemplo, privilegia a un cliente que se reciba malas muestras de uno y que no, en vez de otro. Claro. Por ejemplo, ahora, aquí en esto de los riesgos tienes que ¿cómo se llama? Apoyarte en internet, ¿no? Tú pon riesgo a la imparcialidad en el laboratorio y te van a salir ejemplos por millones. Ahí tú podrás ver cuáles te aplican, están más cercanos a tu realidad y todo eso. No trates de partir de cero porque va a ser más difícil. Ya, aquí usa el Wikipedia o el Google, ¿no? Área de departamento se produce de gestión. Probabilidad de ocurrencia, el dueño privilegia muy bajo, yo creo, ¿no? Ya, bueno, sí. Porque en realidad como decía, no hay clientes que sobresalgan sobre impacto o consecuencias. Un alto impacto.
el nivel de riesgo 5. La acción podría ser privilegia aspectos económicos por sobre los técnicos. Acá no queda otro que el del código ética, pues, ¿no? Ya, sí. Porque el nivel de riesgo igual es bajo. Correcto. Claro, pero dice con consecuencias laborales, legalmente, que eso no debe aplicar al dueño. Sí, pues, sí, puede aplicar, pues, de repente, por ejemplo... ¿Qué voy a despedir al dueño? No, por ejemplo, no, imagínese que llega una muestra de un material para una carretera y de un pozo que hay que certificarlo. Llega y no les da el CBR. Y es tanto material que para la empresa constructora es un buen negocio ese pozo. Así que dicen, mira, si no te sigo mandando muestras, así que dame el CBR. Y el jefe laboratorio podría ir y meterse en el LIMS, como tiene clave administrador general, cambiar los resultados. Y eso después puede que ese control de calidad falle y la carretera después empieza a tener problemas de asentamiento y haya un tema legal ahí y investiguen y lleguen a que el problema estuvo en que se alteraron los resultados de los laboratorios. Y ahí hay consecuencias legales. Sí, pero te estaba preguntando por las laborales. Ah, ya. No, laborales no. Difícil. Que me autodespida en este minuto cuando... Eso es lo que te estaba diciendo. Sí, pero más, o sea, lo ideal es que sea posible en el futuro. Claro. Disculpa, voy a... Claro, pero este no es la realidad Actual. Espera, voy a contestar una llamada. ¿Aló? ¿Aló? Ya. Sí, estaba leyendo acá, firma de código ética con consecuencias legalmente ejecutables por actos deshonestos. Pero acá yo creo que más que consecuencias, puede ser autodenuncia, con consecuencias de autodenuncia. No sé, pueden ser muchas cosas. Sí, ese es un ejemplo que te ponen ahí nomás. Y tú tienes que ver qué es lo que... Yo lo encuentro bueno. Para que tú, ahora sí ponte en el caso, que como tú mismo te restringirías para no hacer eso. Ya. Vamos a dejar ahí con firma de código de ética. Por ahora.
O lo dejamos así mejor. Ya, responsable, personal responsable de la acción para minimizar el encargado de calidad. ¿Quién es responsable de firmar? El jefe de laboratorio. Indicador de eficacia de la acción. Cero queja de clientes. Porque si un cliente, o sea, no es cero queja de clientes. Deben privilegia aspectos económicos por sobre los técnicos. Indicador de eficacia. Actos. Bueno, esto igual está bueno. Actos de privilegio puede ser. Más que soborno. Suena feo. Es que el soborno no tiene nada que ver con el riesgo que tú estás identificando. Ya, Algo así ese riesgo. Ese indicador no te va a medir el riesgo porque tú estás diciendo privilegia de clientes sobre otros. Sí. Pero aquí te está diciendo que estás privilegiando aspectos económicos por sobre aspectos técnicos. Ah, ya. Y en este caso, ¿cómo podría ser el razonamiento para... ¿Cómo te das cuenta tú o qué podrías medir que te permitiera decir que la firma del código de ética, ¿no es cierto?, evitó que el jefe, el dueño, privilegiara los aspectos económicos sobre los aspectos técnicos? tiene razón, porque la firma del código de ética evitó que el dueño privilegiara el aspecto económico sobre los técnicos. ¿Cero queja interna? ¿Respecto de qué? Cero queja interna. Porque si hay una queja, por ejemplo, de que de un cliente que dice que los resultados están mal, que hay errores en los resultados, ¿eso significa que no sirvió la firma del código de ética? No, no necesariamente. Ya, entonces, si tú estás pensando en las quejas, tienen que ser quejas más específicas. No cualquier queja. Claro. A ver. Eso, cero quejas internas ligadas a qué o externas. Sí, un indicador de eficacia de la acción del firma del código de ética sobre el riesgo. Puede ser que a partir de la firma del código de ética no han existido privilegios de aspectos económicos sobre los técnicos. Claro, sí, eso es. Sí, es como leerlo al revés nomás. Sí. No tiene que ser tampoco, pero no te queda un indicador. Ahí tiene que salir finalmente un número. Yo te dije algo antes y no me pescaste mucho, anotaste no lo que yo te dije, lo que tú quisiste. Pero por eso te estoy diciendo lo que tú tendrías que anotar ahí ahora es un número. Ya, sí. Cero queja a partir de la firma del código de ética. Eso me dijo antes. ¿Qué significa cero queja a partir de la firma del código de ética? Pero eso me dijo antes. ¿Porque firmó el código?
No, pues, cero privilegio. A ver, a partir del cero. ¿Qué es lo que tú no quieres ver que te permitiría verificar, ¿no es cierto?, esa ausencia de algo, te permitiría verificar que la firma del código sirvió para evitar que el dueño privilegiara un aspecto económico sobre el aspecto técnico? Sí, no, así es muy difícil de verlo. Yo creo que lo voy a escribir al revés mejor, si no, no lo vamos a poder hacer cuando lo haga. Bueno, es que insisto, no trates de partir de cero, busca información, tiene que haber mucha, no se tiene, hay mucha información y vas a poder encontrar, yo creo, muchos ejemplos de riesgos asociados a la 17025, o sea, para riesgo y oportunidad en un sistema de calidad. Sí. Y te sugiero también investigar y profundizar en qué es lo que es un indicador. Indicador de control, indicador de gestión se llaman en términos generales. Porque si no tienes claridad de qué es un indicador y cómo funciona, cómo se utiliza un indicador, va a ser muy difícil que puedas completar lo que estás tratando de completar ahora. Sí, no sé, es más que nada para terminar el ejemplo. Sí, tengo claro que tengo que ver un poco de teoría de indicadores y medidas. La diferencia y algunos ejemplos para hacerlo más fácil, digo. Sí. Insisto, aquí no hay que inventar la rueda de nuevo. Si los riesgos en los laboratorios son los mismos. Son muy similares, muy parecidos. Puede que en un laboratorio tenga más riesgos o menos riesgos, pero los riesgos van a ser los mismos, que no tenga disponibilidad de equipo, que no tenga los insumos, que las personas no sean competentes, que los equipos se le echen a perder muy rápido, que no tenga, no sé, estoy pensando en la operación, ¿no es cierto? Entonces, en general los riesgos son comunes. Claro. Sí, no, eso es más fácil de sacar a partir de lluvia de ideas, de la experiencia que han tenido cada uno. Ya, entonces, resumiendo, anoté aquí, se insiste en la imperiosa necesidad de que se revisen los documentos del INN, más aún en la medida que se van acercando los plazos fatales. Sí, ya tenemos la... Bueno, Carol ahí va a anotar lo que es la página, se le envié el link. Entonces vamos a tenerlo estudiado, yo creo que a partir de ahora más... Ya, y ahí vamos a tratar de estar todos para la próxima semana, pero sí que sepan que existen, que los tengan, que no vale mucho la pena tampoco descargarlos porque de repente el INN lo actualiza y tú no te das cuenta, entonces es preferible que si lo vas a consultar, lo consulte directamente en la página, ¿no? para que puedas tener la última versión. Claro. ¿Ya? Eso, después también revisar el concepto y uso de los indicadores de control o indicadores de gestión, ¿cierto? Y revisar la red, la internet, para buscar ejemplos de riesgos a la imparcialidad y riesgos a la operación en los laboratorios. Esas tres cosas como tarea. Y la última, completar la matriz de riesgo. Claro. Perfecto. Son entonces 4 tareas. Así es. Ya, don Daniel, estamos claritos. Y con los demás son 11 puntos los que tenemos que ir completando en el manual de calidad.
Correcto. Pero ahora ya esto trabájalo tú igual, ¿no es cierto? Si lo alcanza, o sea, no, si lo alcanza, si lo alcanzamos a revisar la próxima semana ya, lo hacemos allá. Si no, lo dejamos pendiente para la semana subsiguiente. Ya, súper. Que ya la próxima semana nos vemos allá, ¿o no? Exactamente, está todo coordinado. Ya. Te confirma de nuevo, no se necesita PCR negativo, ¿no es cierto? Solo No, pase movilidad. nada. Yo ingresé la semana pasada y nada. Ya, súper. Entonces, la misma modalidad de la otra vez, yo llego al aeropuerto, tomo el transfer y me voy al laboratorio. Exactamente. Ya. Y de ahí nos conectamos. ¿El alojamiento va a ser donde mismo o en otro lado ubicaste? En otro lado, se llama Hostal Español. ¿Es mejor? Ya. Ok. Perfecto. Nos estamos viendo entonces el lunes en la tardecita o al mediodía. No, pues llego al mediodía yo.